quiénes son y cuántos son los enemigos del Papa Francisco. Esto es un tema recurrente del que se habla últimamente y es difícil saberlo con precisión. Pero se sabe que desde el principio de su pontificado, iniciado en marzo de 2013, ha tenido que afrontar distintas batallas, especialmente con los sectores más conservadores de la Iglesia. Tanto en el mundo como dentro del propio Vaticano. Algunos exponentes de la prensa italiana sostienen que una de las molestias más grandes para el Papa Francisco son las habladurías y los rumores sin fundamento que circulan entre los cardenales, obispos y otros miembros de la Iglesia. Y esto se ha encargado de criticarlo el Papa Francisco personalmente. Ya en 2020 había advertido que los conflictos, antagonismos derivan muchas veces de habladurías internas. Últimamente hizo referencia a esas habladurías calificándolas como la peste más grande dentro de la Iglesia y los clasificó de charlatanes que llevan adelante rumores. Las habladurías son un arma letal. Matan el amor, matan a la sociedad, matan a la hermandad, decía Francisco, pocos días después de la Navidad. Y es que desde que falleció el Papa emérito Benedicto XVI, el 31 de diciembre pasado, las polémicas en contra del Papa Francisco han vuelto a renacer. Y algunos los atribuyen al hecho de que Benedicto, que por supuesto no pensaba igual que Francisco sobre muchas cosas de la Iglesia, pero respetaba como papa, y mientras vivió servía de paraguas protector, de un dique de contención del sector más conservador. Pero ahora ya no está, y las polémicas han incentivado, y hay quienes hablan de que muchos cardenales ya están pensando en un nuevo cónclave y en los posibles candidatos para un nuevo papado. Y se sabe, porque lo dijo el mismo Francisco, que tiene una carta de renuncia preparada y que presentará en caso de que considere que no puede ir adelante por razones de salud, ya que tiene 86 años, u otras razones que no fueron especificadas. Sin duda, la polémica ardiente dentro del Vaticano les agota mucho más. Uno de los personajes que ha despertado esas nuevas polémicas es el prefecto de la Casa Pontífica, el Monseñor George Ganswein, secretario de Benedicto por muchos años, y que pocos días después de la muerte de este último presentó su libro titulado Nada más que la verdad, donde habla de su vida junto a Benedicto XVI y describe al Vaticano desde adentro, incluyendo duras críticas al Papa Francisco. Ganswein recuerda en el libro la posición de Benedicto completamente diferente a la de Francisco respecto a varios temas,
Uno de ellos el reconocimiento de los homosexuales, que nunca quiso aceptar Benedicto. Pero también la masonería, que el Papa emérito combatió desde que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es que según Ganswein, la masonería, en cambio, aplaudió la elección de Francisco. Y después de la aparición del libro, Francisco lo citó en audiencia privada en la biblioteca del Palacio Apostólico. Pero nada se informó oficialmente sobre los contenidos de este encuentro. Y las tensiones entre Ganswein y el Papa Francisco al parecer iniciaron hace tiempo. En 2020 Francisco lo retiró de su cargo como prefecto de la Iglesia, de la Casa Pontífica. Y aunque le conservó el título, encomendándole que se ocupara exclusivamente del Papa Ratzinger, que vivía en el ex monasterio Mater Ecclesiae dentro del Vaticano, Ganswein dijo sentirse un prefecto reducido a la mitad. Cuando Francisco le dijo que dejara su cargo, dijo además de sentirse perdido y castigado sin saber por qué. La esperanza de Benedicto de que yo me convirtiera en lazo de conexión entre él y su sucesor fue un poco ingenua, porque después de algunos meses tuve la impresión de que entre el nuevo pontífice y yo no se lograría crear un clima de confianza. Escribía Ganswein respecto a Francisco en su libro. Y con Benedicto, además, Francisco tenía muchas otras diferencias, como el uso del latín en las celebraciones religiosas. Francisco celebró el funeral de Benedicto en la plaza de San Pedro el pasado 5 de diciembre, mayormente en latín. Y es como seguramente le habría gustado al pontífice fallecido, que amaba el idioma, que hasta el Concilio Vaticano II era obligatorio en la Iglesia y que después no lo fue, porque se quiso difundir la religión en idiomas locales. En 2007 Benedicto permitió nuevamente la misa en latín para evitar divisiones dentro de la Iglesia de parte de sectores ultraconservadores. Pero el Papa Francisco el año pasado revocó esta decisión, desatando el mal humor de los más conservadores. Y según el Diario de la República, la muerte de Benedicto XVI no es solo una cuestión de liturgia, sino que se está transformando en un enfrentamiento político contra Bergoglio. En su pontificado, el primer papa argentino y también el primer papa jesuita, Francisco ha dado pasos que desencadenaron duras críticas de los sectores más conservadores de la Iglesia. Él amaba hablar de la teología del pueblo, que desde el punto de vista ético tiene el deber de luchar por la justicia social, la igualdad de los derechos y la redistribución de la riqueza, es decir, tierra, casa y trabajo, según sus propias palabras. Y por conceptos como este, se le ha acusado de marxista o comunista por los sectores más conservadores de la Iglesia, varios de ellos de Estados Unidos. Se comparte este punto de vista, según sostienen expertos vaticanistas. Muchos multinacionales y sobre todo las fabricantes de armas, dado que el Papa Francisco insiste en condenar las guerras y el armamentismo,
con este último mensaje de Navidad, el Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Cuando Francisco habla de pobreza, algunos dicen que es marxista o comunista. Explicó a la prensa Andrea Toinelli, director editorial del Discartenio para la Comunicación de la Santa Sede, simplemente porque no conocen a los padres de la Iglesia antigua, que miles de años antes del marxismo y el comunismo han dicho cosas muy fuertes sobre la atención de los pobres y el uso del dinero. Pero la oposición al Papa jesuita también las han manifestado varios cardenales, como aquellos que supusieron admitir la comunión para las personas divorciadas, que Francisco había aceptado. Otro tema conflictivo fue el Sínodo sobre la Amazonia 2019, donde se abordó la posibilidad de dar una mayor participación a las mujeres en las celebraciones religiosas y ordenar sacerdotes a hombres indígenas ya casados, para que llevaran la comunión a la gente que vive en la selva y que no tiene posibilidad de recibirla de otra manera. Y es aquí uno de los puntos de discrepancia más fuertes que hay entre el Papa Francisco y la parte más conservadora. Lo de admitir que personas ya casadas puedan difundir el mensaje. Mientras Francisco entiende que hay un problema y que no tiene gente en la Amazonía con la vocación para poder difundir el mensaje, y por lo tanto hay que ampliar el aspecto y no ceñirse a un tipo de personas de los que puedan difundir el mensaje a través de toda la Amazonía. Y por eso intenta ampliar el abanico de gente. El sector más conservador no puede llegar a entender que gente así pueda difundir el mensaje de Dios. El cardenal australiano George Pell, que falleció en Roma el pasado 10 de enero, fue uno de los 8 cardenales elegidos para formar parte del Consejo de Cardenales, que fue creado por el Papa Francisco para ayudarle a reformar la curia romana. En 2014 Francisco lo había nombrado prefecto de la Secretaría Económica de la Santa Sede. Y presionado por el propio Francisco, Pell se vio obligado a renunciar a la causa de las acusaciones por abusos sexuales que surgieron en su país, Australia. En 2019 fue encarcelado y Francisco lo radicó de todas sus funciones en la Iglesia y en el Vaticano. Sin embargo, tras algo más de un año en prisión, la Corte de la Suprema de Australia anuló la condena. Y tras la muerte de Pell se descubrió que había sido el autor de un texto anónimo enviado a los cardenales comentando negativamente decisiones del Papa y diciendo en síntesis que el pontificado de Francisco es un desastre desde muchos puntos de vista, calificándolo incluso como de catástrofe. Y las polémicas sobre Francisco no se detendrán, y él es consciente de eso, porque él ha impuesto serias reformas dentro de la Iglesia del Vaticano que molestan mucho
Se trata, por ejemplo, de la tolerancia cero en materia de abusos sexuales, de la que ya hablaba en su día Benedicto, y denunciando a los acusados para que sean procesados por la justicia de cada país, cosa que antes los obispos solucionaban cambiando de sede a los acusados, sin denunciarlos. También respecto a la malversación de fondos del Vaticano, mediante una reforma que cambió seriamente varios sectores de la curia. La compra entre 2014 y 2018 de un superlujoso edificio en el centro de Londres, usando fondos de la Secretaría del Estado Vaticano y del óbolo de San Pedro, dinero destinado a caridad, desató un escándalo que terminó en un proceso que todavía se están haciendo dentro del Vaticano y que lleva ya 43 audiencias. Y entre los acusados el cardenal Angelo Bellucci, que en ese entonces estaba en la Secretaría de Estado y que ordenó la compra, pero también financieros, abogados y colaboradores. En el 2021 el Papa sustrajo a la Secretaría de Estado el manejo de los fondos, pasando todo a la nueva Secretaría para la Economía guiada por el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves. Y las nuevas investigaciones judiciales se reabrirán dentro de poco en el Vaticano, por el caso de un joven de 15 años, hija de un empleado del Vaticano, Emanuele Orlandi, desaparecida en 1983 en junio, de la que nunca más se tuvo noticias, y se podrían sacar a relucir otros problemas internos de la Santa Sede, con los que tendrá que lidiar el Papa Francisco. Las investigaciones podrán terminar en un nuevo proceso, en el proceso original, por el caso Orlandi, que fue archivado por la justicia vaticana en 2015, y se habían elaborado miles de hipótesis, algunas que implican a sectores de la mafia de Roma, otras que hablan de tramas internacionales dentro del Vaticano, y otras que suponían que el secuestro estaba ligado al terrorista turco Mehmet Ali Agha, quien había disparado contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en mayo del 81, y en el momento del secuestro de la joven estaba en la cárcel. Y ninguna de estas sospechas llegó a descubrir la verdad, ni siquiera los restos de la joven jamás encontrados. Su hermano Pietro Orlandi, que nunca abandonó el caso, presentó nuevas denuncias al Vaticano hace más de un año y posiblemente estas son las razones que motivaron las nuevas investigaciones que ha iniciado la justicia vaticana. Y sobre la eventual renuncia de Francisco, el cardenal alemán Gerhard Ludwig, quien fue prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe entre 2012 y 2017, aclara la situación. Las renuncias pueden ser instrumentalizadas, decía, y la renuncia de Benedicto fue instrumentalizada por grupos que no aceptan al actual pontífice. Estos sectores de la Iglesia crean divisiones, y esto es doloroso y grave. Y claramente el Papa Ratzinger no tiene esta intención, pero todo puede ser instrumentalizado. Por eso propongo crear una legislación vaticana que determine cuál es la posición del Papa que renuncia, aunque sea una situación excepcional, concluía. Y es que sin duda ninguna, como estamos viendo, el Vaticano dista mucho de ser un remanso de paz. Donde se mueven muchos flujos de poder
donde hay dos corrientes contrapuestas, los conservadores, o la gente más a favor de la corriente del Papa Francisco. Tramas económicas, abusos sexuales, incluso la desaparición de gente, como estamos viendo. El Vaticano es sin duda alguna uno de los puntos calientes en el mundo. El poder, las influencias, el dinero, prácticamente no hay una conspiración que se salve. ¿Y cuál es la manera más adecuada de llegar al mensaje de Dios? El mensaje del profeta al mundo. Hay que intentar amoldarse al mundo en que vivimos. O hay que seguir siendo conservador. Es aquí una de las diatribas que se plantea el Vaticano. Es sin duda ninguna una de las preguntas: ¿qué doctrina se impondrá finalmente? Lo dejamos por aquí. Y esperando que puedas haberte hecho una idea de la cantidad de temas que sobrevuelan el Vaticano, que posiblemente no te habías ni planteado. Esperando que hayas descubierto un mundo nuevo donde profundizar. Acabamos el programa. El mensaje de Jesús al mundo. Mucho me temo que poco me puede coincidir con lo que está haciendo o intentando hacer el Vaticano. Y decía Jesús: ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Y es así como nos tenemos que mantener firmes. Y no podemos bajar la guardia. Y aunque muchas veces, conociendo, escuchando todas las cosas que pasan, no den ganas de desfallecer, siempre hay que recordar que nuestras obras serán recompensadas. Hasta el próximo episodio.